Después de una serie de días llenos de agitación, cuando parecía que todas las emociones habían sido arrastradas por el torbellino de los acontecimientos, Tuna finalmente encontró un instante de calma tan esperado. En medio del aire puro de la granja, con el viento suave deslizándose entre las hojas y el aroma de la hierba fresca y la tierra húmeda, su alma parecía encontrar reposo. Este era el momento que había anhelado durante tanto tiempo, sin presiones, sin miradas inquisitivas, solo paz y ella misma. Pero, ¿durará esta tranquilidad? ¿Aparecerá de pronto esa persona capaz de trastocar todo para romper el cuadro sereno que ahora la envuelve? Esta pregunta, como una brisa pasajera, es suficiente para inquietar el corazón y despertar la curiosidad por lo que está por venir. Hoy te invito a sumergirte conmigo en estos instantes junto a Tuna para sentir cada suspiro de la naturaleza, para relajar la mente y disfrutar de esa calma que rara vez encontramos en la ajetreada vida diaria. Y sin importar lo que suceda, abramos el corazón para recibir cada matiz de este viaje. Te deseo un día maravilloso lleno de energía y alegría. Ayer, después de abrir por completo su corazón ante Johnny Tuna, sintió como si se hubiera quitado de encima una enorme roca que llevaba oprimiendo su pecho desde hacía mucho tiempo. Aquella larga conversación no solo la hizo sentir más ligera que nunca, sino que también le permitió valorar aún más el vínculo especial que los une. Aunque no comparten la misma sangre, su cariño fraternal es profundo y firme, más fuerte que cualquier lazo de parentesco. Se entienden, se cuidan en cada detalle, como si temieran que el otro sufriera el más mínimo daño. Esta mañana, cuando los primeros rayos del amanecer se filtraban suavemente por la ventana, Tuna abrió los ojos con un ánimo completamente distinto al de los días anteriores. Tras alimentar a su hijo, salió al exterior con pasos tan ligeros que parecía caminar sobre nubes. Una brisa fresca y pura llenó su pecho trayendo consigo el aroma de la hierba nueva y el frescor del rocío matinal. Inspiró profundamente, como queriendo guardar toda esa pureza en cada latido. El canto alegre de los pájaros en las ramas, el susurro del viento entre las hojas, y a lo lejos el murmullo del agua corriendo. Todo se entrelazaba, formando una suave sinfonía que despertaba cada uno de sus sentidos. En medio de ese escenario, Tuna comprendió que la felicidad no es algo grandioso o lejano. Puede ser simplemente una mañana tranquila, una respiración plena o un abrazo cálido que te protege. Las preocupaciones que antes pesaban sobre ella parecían desvanecerse con la brisa temprana. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y sus ojos brillaron con determinación. Sabía que aunque el camino por delante tuviera desafíos mientras existan, el cariño, la compañía y estos momentos de paz, tendrá la fuerza suficiente para seguir y llegar muy lejos. Esa mañana, después de terminar algunas tareas pequeñas en la casa, Tuna entró en la cocina, tomó sus herramientas de siempre y se dirigió directamente al huerto detrás. La luz suave del sol se filtraba entre las ramas cubriendo su piel con un tono dorado y cálido. El jardín estaba lleno de malas hierbas que crecían desordenadas y las hileras de judías ya envejecidas permanecían quietas como esperando las manos de ella para devolverles la vida. Comenzó su labor removiendo la tierra y arrancando de raíz las hierbas más persistentes. El sonido rítmico de la azada golpeando la tierra se mezclaba con el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Cada vez que se agachaba para arrancar el pasto o airear la tierra,
podía sentir el aroma terroso y húmedo que impregnaba el aire, un perfume sencillo y puro que solo quienes aman la naturaleza saben apreciar. Cortó con cuidado las plantas de judías ya viejas, abriendo espacio para la nueva siembra. En su mente ya imaginaba hileras de verduras frescas verdes y alineadas, balanceándose bajo el sol de la mañana. En poco tiempo, el huerto antes invadido por la maleza se convirtió en un espacio ordenado, limpio y listo para un nuevo comienzo. Mientras trabajaba Tuna, dejaba que su espíritu se fundiera con la naturaleza. El susurro de las hojas, el olor del pasto recién cortado y la luz que se filtraba entre las ramas componían una melodía suave que la hacía olvidar el cansancio. Aunque sus manos estaban manchadas de tierra y el sudor perlaba su frente, sentía una ligereza extraña, como si hubiera dejado atrás parte del peso de los últimos días. Al terminar, se sentó en una silla de madera en la esquina del huerto y bebió un sorbo de agua fresca. La brisa matinal cargada con el aroma de la tierra y las flores silvestres acariciaba su rostro ralentizando sus pensamientos. Recordó todo lo vivido en los últimos días, los altibajos, los momentos difíciles y las emociones intensas. Una sonrisa suave apareció en sus labios. Se sabía afortunada por tener a Alex Ayoni y a tantas personas que siempre la cuidaban y la querían de forma incondicional. Ellos eran su apoyo, la razón por la que podía mantenerse en pie y sonreír incluso cuando llegaban las tormentas. En medio de ese huerto recién ordenado, en una mañana sencilla pero llena de vida, Tuna comprendió que la felicidad no está lejos. Está en las cosas más simples, en las personas sinceras, que siempre están a tu lado, y en cada instante de paz que sabemos valorar. Después de descansar un rato, Tuna se levantó suavemente y estiró los brazos dejando que una brisa fresca acariciara su cabello. El jardín cuidado durante la mañana ya estaba ordenado y limpio, pero ella aún no quería detenerse. Hoy tenía otra tarea importante: arreglar el gallinero para prepararse a recibir una nueva camada de gallinas. Quería que su pequeña granja fuera más animada, llena del canto del gallo y el sonido de los pollitos cada amanecer. Desde el porche de la casa Tuna sacó unas tablas viejas que había apilado con cuidado antes. La luz dorada del sol resaltaba las vetas simples y rústicas de la madera. Con el martillo firme en mano, comenzó a clavar cada pieza, uniendo cada clavo para formar la puerta sólida del gallinero. El sonido del martillo resonaba con ritmo, mezclándose con el susurro del viento y el canto de los pájaros, creando una melodía sencilla pero llena de vida. Lo que parecía un trabajo sencillo le brindaba una extraña alegría, una satisfacción profunda al cuidar con sus propias manos cada pequeño detalle de su vida. Cada tabla unida era una pieza que completaba el cuadro de paz que ella estaba pintando para su existencia. Ya no había mañanas apuradas en el tráfico, ni despertadores que la apresuraran para un día agotador de trabajo, ni la presión de informes o números secos. En su lugar estaban el canto del gallo, el murmullo de las hojas, el aroma de la hierba fresca y el olor de la tierra después de la lluvia. Tuna sabía que para muchos esta vida podría parecer demasiado tranquila, pero para ella era libertad, la libertad de vivir despacio, auténticamente cerca de la naturaleza. Cada día podía ver el fruto de su propio esfuerzo, respirar hondo y sentir la vida con todos sus sentidos. Cuando terminó de cerrar la puerta del gallinero, Tuna dio un paso atrás
y contempló su trabajo con una sonrisa satisfecha. Sabía que estaba siguiendo el camino que su corazón le indicaba. ¿Y tú? En medio del ajetreo del mundo, ¿alguna vez has soñado con una vida así donde cada amanecer sea una dulce melodía del campo y cada atardecer un cuadro hermoso de la naturaleza? Si es así, cuéntamelo. Quizás algún día ese sueño se haga realidad. Tú. Na estaba concentrada trabajando cuando de repente una voz familiar resonó desde lejos. Eran Alex y su hermano Johnny, dos viejos amigos que hacía tiempo no visitaban. Esta vez no había vergüenza ni barreras invisibles entre ellos. Solo había comodidad, cercanía y una conversación llena de afecto como en los viejos tiempos. Johnny no solo había venido a ver a Tuna, sino que también llevaba en el corazón una inquietud. Quería preguntarle sobre el pasado, sobre un misterio alrededor de la foto de su hermana desaparecida hace mucho tiempo. Miró a Tuna con voz suave, pero tímida. Quisiera preguntarte algunas cosas sobre cuando eras pequeña. ¿Te parece bien? No te enojes conmigo, por favor. Tú. Na asintió suavemente y le sonrió para tranquilizarlo. Sí, claro que sí. Entiendo perfectamente. Johnny la miró con atención con la esperanza reflejada en sus ojos. ¿Cómo es que tienes la foto de mi hermana? Tuna frunció el ceño, pensó un momento y respondió sinceramente. La verdad es que no lo recuerdo bien. Era muy pequeña en ese entonces. Solo sé que esa foto ha estado entre mis cosas desde hace mucho tiempo, no sé exactamente desde cuándo. Johnny quedó pensativo y suspiró suavemente. Ya veo. No te preocupes. Seguro que hay más misterios por descubrir en esta historia. Poco a poco trataré de entender qué pasó. Tuna respondió con seriedad. Haré todo lo posible para ayudarte a encontrar a tu hermana de sangre. Si recuerdo algo, te llamaré de inmediato. Johnny le sonrió agradecido. Muchas gracias. Hablaron un rato más y el ambiente se llenó de paz y esperanza. Alex observaba la escena con ojos cálidos, emocionado por la creciente cercanía entre Tuna y Johnny. Ese momento no fue solo un simple reencuentro, sino el comienzo de un nuevo viaje, la búsqueda de recuerdos y piezas del pasado, que habían quedado perdidas para sanar heridas y reconstruir lazos familiares. Entre las conversaciones cotidianas, compartían sus sentimientos más profundos, sin reservas ni temores, solo con sinceridad y confianza. Johnny se sentía más tranquilo sabiendo que Tuna estaba a su lado, lista para ayudarlo en su misión de encontrar a su hermana, a quien nunca dejó de extrañar. Tuna también comprendió que no solo ella, sino los tres estaban escribiendo juntos un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de cariño, esperanza y nuevas oportunidades para empezar de nuevo. ¿Alguna vez has vivido momentos así, cuando el pasado y el presente se cruzan haciendo que tu corazón lata con un ritmo nuevo? Si es así, guarda esos instantes con cariño, porque son los hilos que unen las almas y nos devuelven a los valores esenciales de la vida. Después de que Johnny se fue, Tuna sintió una extraña sensación de paz que se extendía por su corazón. Todas las preocupaciones y cargas sobre no ser la hermana biológica de Johnny, que la habían agobiado al principio, se desvanecieron por completo. La conversación sincera y abierta entre ellos abrió una nueva puerta borrando las dudas y los sentimientos difíciles que pesaban en su interior. Ahora Tuna ya no se siente como alguien que ha arrebatado algo, sino como parte de un viaje para encontrar a la verdadera hermana biológica de Johnny.
Ella entiende que aunque no compartan sangre, el vínculo entre ellos está construido sobre sentimientos genuinos y profunda confianza. Ayudarlo a buscar a su hermana desaparecida no solo es un acto de apoyo para Johnny, sino también una manera de liberar una parte de su propio conflicto interno, como si devolviera las piezas faltantes de su propia vida. En los días siguientes, el corazón de Tuna se llenó de esperanza y determinación. Cree que cada paso que dé junto a Johnny no solo les ayudará a encontrar la verdad, sino también a descubrir valores aún más preciosos: la familia, el compartir y la generosidad. La vida no siempre necesita ser perfecta en términos biológicos para ser valiosa, sino que lo que importa son las relaciones cultivadas con sinceridad y el corazón. Para Tuna, este camino marca un hito de crecimiento y una comprensión más profunda de sí misma y de los demás. Sabe que sea cual sea el resultado, ya no cargará con sentimientos de culpa o pérdida, sino que encontrará paz y confianza en el futuro. ¿Alguna vez has sentido cómo se libera una carga en tu interior, abriendo una nueva puerta para tu vida? Esa es la magia del entendimiento y el perdón, donde el amor verdadero se convierte en una fuerza infinita que nos impulsa a seguir adelante. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh của tôi. Từ Na hiểu rằng không chỉ mình cô mà ba người họ đều đang viết nên một chương mới cho cuộc đời, tràn ngập yêu thương, hy vọng những cơ hội mới sẽ bắt đầu lại. Bạn đã bao giờ trải qua những khoảnh khắc như thế này chưa? Khi quá khứ và hiện tại giao thoa, khiến trái tim của bạn đập theo một nhịp mới. Nếu đã từng, hãy trân trọng những khoảnh khắc ấy, bởi chúng ta là có những sợi dây liên kết tâm hồn và đưa chúng ta trở về những giá trị cốt lõi nhất của cuộc sống. Sau khi Johnny rời đi, Tự Na cảm thấy một cảm giác yên bình kỳ lạ tỏa trong tim. Mọi lo lắng gánh nặng của ban đầu đè nặng lên cô vẫn không phải là chị em ruột của Johnny đã hoàn toàn tan biến. Cuộc trò chuyện chân thành và cởi mở đã giúp họ chợt mở lên một cánh cửa mới, xóa tan những nghi ngờ và cảm giác khó khăn đè nặng lên cô. Giờ đây, Tự Na không còn cảm thấy mình như đang điều gì đó mà thành phần nào hành trình tìm. Cô hiểu rằng dù không cùng huyết thống, nhưng mối liên hệ của họ được xây dựng dựa trên tình cảm chân thành và sự sâu sắc. Đặc biệt, việc giúp anh tìm kiếm người em gái mất tích không chỉ là một hành động ủng hộ Johnny mà còn cách giải tỏa một phần mâu thuẫn nội tâm, như thể đang tìm lại những mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.